Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va Gustavo Ábalos en el árbol de la vida? Vamos a continuar con Doctrina y Convenios. Esta semana nos toca del 71 al 75. Fueron semanas tan lindas como problemáticas. Era un tiempo de que se aproximaba grandes dificultades. Ellos estaban todos en Ohio, algunos célebres como el primer obispo Patrick, Edward Patrick, él con otros estaban en la Nueva Jerusalén, en la Sion Prometida, allá en Missouri, Independence. Ya estábamos en octubre en el año 1831. Ohio Star, el periódico de Ohio Star, comenzó a publicar cartas criticando la iglesia y sus líderes. Estas cartas fueron escritas por Ezra Booth. Fueron 7 cartas. Incluía también una carta que él le envió a Edward Partridge pidiéndole de que dejara la iglesia y, y que ya no hiciera más caso a los líderes de la iglesia porque, de acuerdo a él, estaban siendo engañados. En respuesta a todas estas críticas y sugerido por la revelación, Cedar Reddon invitó a Ezra Booth y a Ryder a un debate. Esto fue el 25 de diciembre. El debate que lo había invitado era para hacerlo en la ciudad de Ravenna. Em, el debate que le propuso a Ryder era sobre el libro de Mormón. Eh, por supuesto, los dos no aceptaron la invitación de Ridon. Eh, Sidon Ridon y José salieron a predicar el Evangelio. En la ciudad comenzaron en la ciudad de Charlottesville y de ahí fueron a otros lugares. Vamos a leer alguna parte de Doctrina y Convenio, 71. Em, Vamos a leer el, el primero y el segundo. Dice, He aquí, así os dice el Señor a vosotros, mi siervo José Smith, hijo y Sidenrino. Ciertamente ha llegado el tiempo en que es necesario y oportuno que abráis vuestra boca para proclamar mi evangelio, las cosas del reino, explicando sus misterios por medio de las escrituras, de acuerdo con la porción del Espíritu y del poder que os dará según mi voluntad. De cierto os digo, proclamad al mundo en las regiones circunvencinas y también en la iglesia durante una temporada hasta que se os avise. No solamente tenían que ellos ir a predicar el evangelio a aquellas personas que estaban atacando a la iglesia, aclarándole el evangelio, sino también a la iglesia. Había muchos miembros también que tal vez había llegado todas estas cosas negativas y que estaban teniendo problemas de acuerdo a estas cartas que se habían publicado. Y esto sucede también actualmente. Hay muchas personas hablando mal de la iglesia en todas las redes sociales. Y muchos de los afectados somos miembros de la iglesia, verdaderamente. Eh, Muchos escuchan estas voces negativas y comienza a crear en su mente y en su corazón ciertas dudas que si no le prestamos atención al primer momento, si no buscamos ayuda por medio de la oración o de ayuda del hablar con el obispo o con algún hermano que nosotros nos sintamos
conforme o confortable en conversar con ellos para hablarle, explicarle los problemas que estaban teniendo. Esto puede causar graves problemas en nuestro testimonio. Y en ese tiempo sucedía lo mismo. En el versículo 4 dice, por tanto, obrad en mi viña, llamad a los habitantes de la tierra y testificad y preparad la vía para los mandamientos y las revelaciones que han de venir. El Señor le estaba recordando de que vayan y comiencen a podar la viña, ¿sí? A obrar ahí, que comiencen a obrar en su viña y prepare a la gente, que, que lo prepare porque van a venir muchas revelaciones. Igual que eso fue una de las cosas que José Smith intentó toda su vida en ese tiempo de preparar a los santos para todas las cosas que iban a venir, todas las revelaciones, mandamientos y los nuevos convenios que iban a aparecer en ese tiempo con la aparición del templo y todas las otras ordenanzas. Tenía que preparar la mente y el corazón del pueblo. Eh, Esta era una tarea muy difícil para José en ese tiempo. Em, el Elder Scott, tengo aquí algo del Elder Scott que habló acerca de esto, de cómo, la, cómo preparar a los santos, cómo preparar a las personas a pesar de los problemas, las dificultades y todas las malas informaciones que nos encontramos. Esto fue dado en la Conferencia General de octubre de 1993. Él dice que el presidente Joseph Fielding Smith comentó, el mayor logro que el género humano puede alcanzar en este mundo es familiarizarse tan completa y perfectamente con la verdad divina que ningún ejemplo ni conducta puede apartarlo jamás del conocimiento que han recibido. Desde mi niñez he deseado aprender los principios del Evangelio de tal manera que, no obstante, quien se apartara de la verdad, mi fundamento permanecería seguro en las verdades que he aprendido. Luego el Elder Scott continúa diciendo, las analogías con la luz física nos ayuda a entender el poder de la luz espiritual. Una lámpara en un cuarto oscuro elimina la oscuridad. Sin embargo, si las tinieblas son muy intensas, tal vez venzan a la luz, como sucedería si se sumergiera una bombilla eléctrica encendida en un recipiente de tinta negra. La luz espiritual vence a las tinieblas de la ignorancia y la incredulidad. Cuando la transgresión oscurece la vida de una persona, el concentrarse en las verdades espirituales del Evangelio atraviesa las tinieblas como un rayo láser penetra la más oscura de las tintas. Y en ese tiempo estaban sucediendo estas graves cosas o problemas, todas estas falsedades, todos estos engaños que actualmente nosotros también estamos pasando por esto. Y le quería, como aquí Ledresco habló de las luces, eh, cuando nosotros nos sentamos y no leemos las escrituras, eh, brevemente, si recordamos o si tenemos tiempo en el día, oramos o leemos las escrituras, eh, a veces la luz que del conocimiento de la verdad del Evangelio es muy pequeña, siendo que la oscuridad que nos rodea es muy grande, como que vemos aquí en este cerillo o fósforo.
que le llaman, alumbra muy poquito, no llega a abarcar para que podamos disipar la oscuridad que lo rodea. Pero a medida que vamos leyendo las escrituras, orando, cumpliendo con los mandamientos, realizando actos de servicio, nuestra luz comienza como esta lámpara, eh, comienza a agrandar, a iluminar más. Ya las oscuridades ya no se ven. eh, Nosotros hemos eh, apartado la oscuridad de nuestras vidas. Y si seguimos adelante, seguimos eh, guardando los mandamientos, leyendo las escrituras, orando, escuchando y siguiendo a nuestros líderes, nuestra luz como este faro que alumbra en la oscuridad y en la neblina, se convierte en un faro de luz que no solamente nos ayuda a nosotros, sino que ayuda a toda nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros hermanos en la iglesia. Un faro que alumbra para llevarlo a las personas a un lugar seguro. Nosotros nos podemos convertir en esto, en salvadores en el monte de Sión, con, al vencer la oscuridad y apartar la oscuridad con nuestra luz. No solamente podemos nosotros ver el camino en que estamos recorriendo, también nuestra familia, nuestros amigos, las personas con quien nos rodeamos en la iglesia, o nuestros amigos, lo que sea, en los lugares que estemos, nosotros también vamos a ser un faro en la vida de ellos. Podemos ser un gran ejemplo en ellos. Em, Vamos a seguir leyendo. A pesar de la apostasía y ataque de Erasmus y Simon Ryder, los misioneros tuvieron éxito predicando el Evangelio. A veces con las cosas negativas que el mundo intenta en las redes sociales o en ese tiempo por medio del periódico, hacer, causar que la gente no tuviera interés en escuchar el Evangelio. Pero en algunos causa un sentimiento diferente, en algunos les llama la atención y quieren saber de qué se trata. ¿Será cierto lo que están diciendo? ¿A qué se debe esto? ¿De qué está hablando? Y esto es como algo así sucedió con Ira Ames. Él vivía en Nueva York. Recuerda que leyó las cartas de Erasmus en un periódico y tuvo una fuerte impresión que había algo poderoso en lo que se llamaba en ese tiempo el mormonismo. Al poco tiempo de haber leído esas cartas de Ezra Bush, misioneros llegaron a la villa donde vivía Ira Ames. Él escuchó el mensaje y fue bautizado. Aunque la idea de Bush era alejar a la gente de la iglesia, hizo que más gente supiera de la iglesia restaurada y conocieran el Evangelio de Jesucristo. A veces nuestro Padre Celestial y Jesucristo utilizan también todas estos engaños, esta arte del maligno, para ayudar a las personas que tengan interés en querer saber acerca de la verdad. Y nosotros conocemos historias que se han comentado en las redes sociales de gente que ha publicado cosas del templo o han tergiversado ideas o pensamientos de nuestros líderes, ha causado en las personas un interés en querer saber más. De esta forma llegan a conocer el Evangelio, a sentir el Espíritu y a unirse a la iglesia. Y esta es la parte hermosa del Evangelio. Vamos a seguir leyendo donde dice, eh, vamos a leer del 4 en adelante. Dice, por tanto, obrad en mi viña, llamad a los habitantes de la tierra, testificad
y preparar para los mandamientos y las revelaciones que han de venir. Ahora, he aquí, esto es prudente, quien lee, que entienda, también reciba. Eh, Esto es para nosotros también, que estamos aprendiendo, leyendo y sabiendo de estos mandamientos. Eh, Dice, esto es prudente, quien lee, que entienda y también reciba. Si nosotros tenemos el deseo de aprender, el deseo de querer saber más acerca del Evangelio, de las ordenanzas y profundizar más los temas, el Señor nos va a ayudar a entender mejor. En el 6 dice, porque aquí a quien reciba le será dado más abundantemente, a saber, poder. Eh, a medida que nosotros vamos creciendo en el Evangelio, vamos aprendiendo en el Evangelio, el Señor nos va a dar más abundantemente. Vamos a recibir más poder en el sacerdocio. Quería compartir también con ustedes eh, algunas cositas que yo tengo a ver, ¿dónde está aquí? Ah, esta parte. Am, Quería compartir con ustedes que a medida que nosotros vamos creciendo en el Evangelio, muchas veces es como una escalera para mí. Cuando nosotros comenzamos a interesarnos más en el Evangelio, comenzamos a subir esta escalera. Y nuestra luz comienza al principio, nuestra luz de inteligencia y conocimiento y sabiduría es muy leve. Tal vez no nos ayuda mucho en ese momento, pero si persistimos, si continuamos leyendo y escuchando a nuestros líderes, guardando los mandamientos, haciendo servicio y nos esforzamos para vivir el Evangelio, es como subir la escalera. A medida que vamos subiendo, vamos recibiendo mayor luz en el Evangelio. Em, A veces nosotros nos encontramos de esta forma, nos encontramos de que a medida que vamos leyendo, aprendiendo, no importa en qué lugar hemos comenzado, en qué parte estamos nosotros, eso no importa. Lo más interesante es es que continuemos, que no nos dejemos vencer por los problemas y porque no entiendo el Evangelio bien o porque no entiendo lo que dice la Escritura. Es como si queremos alcanzar la máxima de esta escalera de conocimiento. Tal vez como yo, tal vez estamos aquí, muchos aquí abajo como esta persona que está acá en el suelo aquí, que tiene, eh, no sabemos bien qué hacer, cómo podemos ayudar en el Evangelio, cómo podemos colaborar, cómo podemos hacer servicio o cómo podemos ayudar a nuestra familia, a nuestros amigos, a que conozcan el Evangelio, conozcan la verdad que hemos abrazado. Muchos otros estamos subiendo esta escalera. Hay muchos que han llegado, por decir nomás, eh, la cima de esta escalera. Y ellos han alcanzado bastante conocimiento y están en una posición en que pueden ayudar a otros también a llegar. Como aquí estamos viendo a este joven ayudando a, a esta mujer a poder subir un escalón más. Y nosotros debemos estar dispuestos y tener un corazón dispuesto a poder ayudar a nuestros hermanos
a que puedan subir, a que puedan entender los principios del Evangelio. Poder de esta forma que todos podamos subir, por decir, una escalera donde podemos alcanzar mayor luz, mayor conocimiento. Am, Vamos a seguir leyendo en Doctrina y Convenio. Em, Vamos a seguir en el 7. Dice, confundid pues a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado, y si sois fieles, será manifestada su vergüenza. Si nosotros somos fieles en el Evangelio, nos esforzamos por cumplir los mandamientos, el Señor va a hacer que estos que son nuestros enemigos sean confundidos, que vamos a poder llegar a ellos de una forma de acuerdo como el Señor quiera. No es que muchas veces lo que nosotros queremos, sino como el Señor quiere. En el 8, por tanto, dejadlo que proponga sus potentes razonamientos en contra del Señor. De cierto, así os dice el Señor, no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Y si hombre alguno alza su voz en contra de vosotros, será confundido en mi propio y debido tiempo. Siempre debemos dejar que sea en el tiempo del Señor. A veces nosotros estamos ansiosos para que eh, nuestra familia o amigos escuchen y entiendan el Evangelio, pero muchas veces no es así. De nosotros debemos tener la paciencia que necesita. Hablamos de la paciencia en los capítulos anteriores. Debemos tener la paciencia necesaria y dejar que el Señor y que el Espíritu Santo obre en el corazón de ellos. Eh, el leer de Maxwell, tengo una cita de leer de Maxwell, que habló acerca de esto. Esto fue en la Conferencia General de abril 1993. Si bien de vez en cuando aparecen disidentes que procuran fastidiarnos con sus ideas, el verdadero peligro los constituyen los efectos aplastantes que produce en los miembros de la Iglesia este mundo que se va deteriorando. Sin embargo, no debemos sentirnos intimidados ni perder la compostura, ni aun al ver que lo que era moralmente inaceptable se va volviendo aceptable. El presidente Wilbur Woodruff instó a los miembros de la Iglesia a seguir a las autoridades generales, porque dijo, en el mismo momento en que los hombres de este reino intentan tomar la delantera o seguir un camino contrario al indicado por los líderes de la Iglesia, quedan en peligro de ser heridos por los lobos. Nunca en mi vida he visto que esto haya fallado. Debemos dejar que el Señor se encargue de toda esta gente, de todos estos disidentes nuestros, que, que una vez tuvieron la verdad, como es Abús, y decidieron alejarse porque no entienden o porque no buscan la inspiración del Espíritu Santo ni las revelaciones. También tienen un corazón orgullosos, no quieren arrepentirse, no quieren ser humildes, y esto causa serio problema, y la gente se vuelve enemigo de la obra de Dios. Em, Dice, en obediencia a los mandamientos del Señor, como leímos en el versículo del 1 al 7, em, aquí como he leído en el Doctrina y Convenio 71 del 1 al 7, el diciembre, 3 de diciembre, el profeta José Smith y Cedar Riddle viajaron desde Hiram to Kirtland, de Hiram a Kirtland, Ohio, para proclamar el Evangelio
y tratar de disipar los malos sentimientos y la mala información en contra de la iglesia. De acuerdo a la historia del profeta, el día siguiente, o sea, 4 de diciembre, algunos líderes y miembros se juntaron para aprender y ser edificados espiritualmente. El profeta recibió tres revelaciones. Eh, estas, estas están en Doctrina y Convenio 72, las tres revelaciones que él recibió. Eh, al que, tres revelaciones, y estas están al quedar el obispo Edward Parrish en Independence, Missouri. Los santos en Ohio necesitaban otro obispo. Eh, y ellos aquí, los santos, querían tener más información qué iba a suceder. Ellos esperaban que el obispo de ellos, que era Edward Parrish, regresara a Ohio, pero el Señor le mandó que se quedara en Independence. Entonces ellos querían saber qué podían hacer y cómo podían resolver todos estos problemas que estaban teniendo, porque seguía siendo Ohio el centro donde se estaban reuniendo todos los santos. Seguían llegando, seguían viniendo más personas a Ohio para reunirse con los santos y se necesitaba mucha ayuda. El Señor eh, le da estas tres revelaciones a José Smith. La primera se encuentra del versículo 1 al 8 y vamos a leer, vamos a comenzar leyendo del versículo 2. eh, sí, a partir del versículo 2 dice, porque de cierto así dice el Señor, me es oportuno que os nombre un obispo a vosotros, o de entre vosotros, para la iglesia, en esta parte de la viña del Señor. Y de cierto, en estos habéis obrado sabiamente, porque el Señor requiere de la mano de todo mayordomo que dé cuenta de su mayordomía, tanto en el tiempo como en la eternidad. Porque el que es fiel y sabio en esta vida es considerado digno de heredar las mansiones preparadas para él por mi Padre. El- yo estuve viendo esta palabra aquí en el versículo 4, que es fiel y sabio. Em, y busqué la información como que sabio, qué significado le estaba queriendo dar el Señor. Sabemos quién es una persona que es fiel. Una persona fiel obedece los mandamientos, guarda los convenios y se esfuerza por vivir el Evangelio. Pero no solamente dice que sea fiel y sabio, también quiere que sea sabio. Y sabio se dice de una persona que tiene profundo conocimiento en una materia, ciencia o arte, em, que posee toda sabiduría. O sea que el Señor no solamente quiere que nosotros seamos fieles, sino que seamos sabios, que utilicemos bien este conocimiento, que no lo escondamos ni lo guardemos para nosotros. El Elder Bernard usó en un discurso esto de fiel y sabio. Él dijo ser competente, fiel y competente. Eh, una persona competente, una persona eh, que hace bien su trabajo, que conoce su materia y se esfuerza por querer aprender y saber cómo desarrollarse. Y a todos se nos va a requerir que demos cuenta de nuestra mayordomía. Escuché una historia que contó Bryce Danforth. Yo lo considero un gran maestro. Él contó una historia cuando el presidente McKay estaba visitando la área del templo en ese tiempo.
se puso a conversar con unos trabajadores del templo. Esta historia lo cuenta la secretaria, que ella lo escribió y lo comentó. El presidente Mackey, hablando con esta persona que trabajaba en el templo, dijo que todo sacerdote va a tener que rendirle cuenta directamente al Señor, comenzando primeramente cómo ha tratado su esposa. Luego va a seguir con su primer hijo, cómo ha tratado a su primer hijo, y así sucesivamente. Eh, Todos vamos a tener que rendir cuenta de nuestras mayordomías, de lo que el Señor nos ha puesto a cargo, lo que el Señor ha puesto nosotros ser responsables en esta vida. Cuando yo escuché esta historia, eh, me causó mucho dolor en mi corazón, porque em, yo no he hecho mucho en, en esto, ¿no? De poder, em, a- de, de ser lo mejor que pueda hacer como esposo. Si están las hermanas escuchando, ¿cómo ustedes serían con su esposo? Em, Esto es para los dos, ¿no? Tanto para el hombre y la mujer también. Pero nosotros como sacerdotes vamos a tener que rendir cuenta de nuestra mayordomía, cómo utilizamos el sacerdocio, porque al sacerdocio lo conocemos nosotros como se conocía anteriormente, que era la orden del Hijo de Dios. Y para no usarlo, se llamó el sacerdocio de Melquisedec, para no usarlo continuamente o usarlo en vano. Em, Todo lo que tenemos el sacerdocio de Melquisedec, vamos a tener que rendir cuenta de nuestra mayordomía, especialmente a aquellos que han llegado a tener eh, cargos o de liderazgo como obispo, consejeros, presidente quórum de élderes, presidente de estaca y de así para arriba, ¿no? O cualquier llamamiento que se nos dé en la iglesia. Vamos a tener que rendir cuenta de todo esto también. Por eso es importante que no solamente seamos fieles en la obra del Señor, sino también requiere que seamos sabios. Sabio es una persona que utiliza el conocimiento que tiene y que busca más conocimiento para poder aplicarlo. Esta es una persona que se considera fiel y sabio. Vamos a seguir leyendo. El versículo 8 dice, y ahora de cierto os digo, mi siervo Newell K. Whitney es el hombre que será nombrado y ordenado a este poder. Esta es la voluntad del Señor, vuestro Dios, vuestro Redentor, así sea. Amén. El hermano Newell K. Whitney vino a ser el segundo obispo en la Iglesia de Jesucristo. Él va a estar trabajando en la área de Ohio y Edward Patrick va a estar en Independence, Missouri. Y, acá hay una historia también que cuenta el nieto de él, a ver si lo puede encontrar. El nieto de él era el Elder Orson Whitney. Esto lo pueden encontrar en la historia de la iglesia, el manual del maestro seminario. Dice, relato que narró el elder Orson Whitney del Quórum de los 12 Apóstoles, nieto de Newell K. Whitney, que fue el segundo obispo, cuando se le llamó a ser obispo. La idea de asumir esa importante responsabilidad, el oficio de obispo, era casi más de lo que Newell K. Whitney podía soportar. Él dudaba de su aptitud y se sentía incapaz de cumplir con la excelsa y santa comisión. En su desconcierto recurrió al profeta y le dijo, Hermano José, yo no me veo como obispo. Sin embargo, si usted dice que es la voluntad del Señor, lo intentaré. Qué humildad de este hombre, qué gran humildad.
José Smith le contesta, no tiene por qué creer en mi palabra solamente. Vaya y pregúntele usted mismo al padre. El nieto cuenta, Newell decidió hacer lo que el profeta le había aconsejado. Su humilde y sincera oración fue contestada. En el silencio de la noche y la soledad de su aposento, escuchó una voz de los cielos que decía, Tu fortaleza radica en mí. Las palabras eran pocas y sencillas, mas contenían un universo de significado. Las dudas se habían disipado cual rocío ante el alba. De inmediato buscó al profeta y le dijo que estaba satisfecho y dispuesto a aceptar el oficio al cual se le había llamado. Muchos de nosotros vamos a tener que, como cuando somos llamados, hacer lo mismo, arrodillarnos a orar y preguntarle al Señor si el llamamiento, la función que se nos ha sido llamado para cumplir, para Él está de acuerdo. Si Él, si Él nos va a ayudar a nosotros en toda nuestra tarea y que nosotros debemos estar dispuestos a recibir las revelaciones, la ayuda, la inspiración, la guía que necesitamos para cumplir con este llamamiento que se nos ha requerido. Muchos de nosotros no nos sentimos capaces para cumplir algo así, pero si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos va a ayudar, nos va a guiar para poder hacer lo mejor que nosotros podamos. Y así pasamos a los siguientes versículos, que del 9 al 23 es la segunda revelación que da. Em, no vamos a leer todo, pero del 9 al 23, esta es otra revelación en que le está diciendo em, cuáles son las cosas que un obispo tiene que hacer. Y vamos a leer solamente algunas partes que están entre los versículos del 10 al 13. Como ser, dice, el 10 dice, administrar el almacén del Señor. Esa es una de las responsabilidades del obispo, que debe administrar el almacén. Luego dice, em, recibir los fondos de la iglesia en esta parte de la viña. Esa es la otra responsabilidad, que debe recibir los fondos. Actualmente nuestros obispos son los que reciben los diezmos o las ofrendas o cualquier otra donación de la iglesia. En el versículo 11 dice, recibir los informes de los élderes. Eh, También atender las necesidades y atender a sus necesidades. No solamente recibir los informes, sino también debe atender a sus necesidades. En el versículo 12 al último dice, también debe ayudar con estas ofrendas y ayuda que viene, es para los pobres y necesitados. Aquí al último del versículo 2 dice, es para los pobres y necesitados. Em, y de esto quería hablar con ustedes, de los pobres y los necesitados, del versículo 12. Dice, y en cuanto al que no tenga con qué pagar, se entregará la cuenta al obispo de Sión, el cual pagará la deuda con lo que el Señor ponga en sus manos. ¿Cómo va a pagar las deudas? Dice, y las labores de los fieles que obran en esas cosas espirituales. Em, una de las cosas que la iglesia ha hecho en ayuda a los pobres y los necesitados, esta información lo saqué en, en en lo que se conoce como las noticias de la iglesia.
En el año 2024, o sea, el año pasado, dice, la iglesia invirtió 1.450 millones para cuidar de los necesitados durante el 2024, según se describe en el resumen anual. Los miembros participaron 6.600.000 horas de trabajo voluntario y 3.836 proyectos humanitarios en 192 países y territorios. Esta es la forma en que la Iglesia actualmente está ayudando a los miembros, que son no solamente a los miembros de la Iglesia, sino a todos los que son pobres y que tienen necesidades. La Iglesia ha invertido bastante en todo esto. Vamos a leer el versículo 24. Dice, em, en unas breves palabras, además de las leyes del reino con respecto a los miembros de la iglesia, aquello que el Santo Espíritu designe para subir a Sion y los que tengan el privilegio de subir allá, lleve consigo para el obispo un certificado de tres de los élderes de la iglesia o un certificado del obispo. Todos los que querían ir y subir a Independence tenían que llevar un certificado aprobado por la firma de tres élderes o un certificado que el obispo, que en este momento era eh, el elder Winmer, a ver si no me equivoco, el elder que fue, sí, que fue llamado el elder Whitney, no Winmer, Whitney, como obispo tenía que llevar este certificado más o menos tiene una representación, lo que ahora nosotros conocemos como la recomendación del templo para poder ingresar. En ese tiempo tenía cualquiera que quería entrar a la Nueva Jerusalén o la nueva o a la tierra de Sión, tenían que mostrar un certificado de que era aprobado por el obispo que podían ir allí. Em, Ahora vamos a leer el 73. Dice, en Hyron, Ohio, el 10 de enero del 32, desde los primeros días anteriores del mes de diciembre, el profeta y Signes se habían ocupado de predicar y por este medio se logró disminuir en gran manera los sentimientos desfavorables que habían surgido contra la iglesia. Tuvieron bastante éxito, eh, pudieron disminuir todos estos ataques negativos, eh, y el Señor le da esta revelación. Vamos a leer bueno, casi todo, ¿no? Vamos a leer hasta el 4 nomás. Dice, porque de cierto así dice Señor, me conviene que continúen predicando el Evangelio y exhortando a la iglesia en las regiones circunvecinas hasta el tiempo de la conferencia. Y entonces aquí la voz de la conferencia le señalará sus misiones respectivas. Ahora de cierto os declaro, mi siervo José, mi hijo y Sinerino, dice el Señor, es menester reanudar la traducción. Y le está hablando aquí de que deben seguir con la traducción o la revisión de la Biblia, que después que terminen ellos de predicar el Evangelio, ya habían ayudado también a los miembros de la iglesia a poder entender mejor las cosas, el Señor les vuelve a recordar que deben seguir con la Biblia. En el 4 decía, en tanto que sea práctico, predicar en las regiones circunvecinas hasta el tiempo de la conferencia. Y después conviene continuar el trabajo de la traducción hasta terminarla. Le vuelve a recalcar que deben continuar con el trabajo
de la traducción hasta terminarla, que ya no deben parar más. Eh, la palabra dice, aquí cuando empieza el versículo 4 dice, y en tanto que sea práctico. El Señor le está diciendo a ellos que, que ellos tienen que decidir también. Ellos tienen que ver por sí mismos eh, qué es lo más práctico, qué es lo más útil en ese momento, o lo más efectivo o conveniente, o lo que es más, eh, lo que sea más apropiado para ellos. El Señor le deja acá un espacio para que ellos puedan pensar por sí mismos. Que el Señor quiere que sigan predicando el Evangelio cuando pueda, pero él quiere que sigan con la traducción o la revisación de la Biblia y quieren que la termine. Y si ellos consideran, si ellos piensan que es práctico, si es útil o apropiado salir y predicar, lo pueden hacer. Pero lo que él quiere es que se terminen con esto. Y en la sección 74, vamos a leerla al comienzo. Esta revelación dada a José Mir, profeta en el condado de Wayne, en Nueva York, en 1830. Aún antes de la organización de la iglesia, habían surgido preguntas sobre la manera correcta de bautizar, lo que condujo al profeta a buscar respuestas sobre el asunto. En la historia de José se indica que esta revelación es una explicación de 1 de Corintios 7:14, un pasaje de escritura que se había usado con frecuencia para justificar el bautismo de los niños pequeños. Muchos de los reformadores o también de la Iglesia Católica Romana en ese tiempo, muchos habían utilizado este versículo de 1 Corintios, este capítulo de 1 Corintios 7:14 para justificar el bautismo de los niños. Eh, y se representa este 7:14 en el primer versículo que dice, porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula por el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si la mujer era creyente y el marido no, o si el marido era creyente y la mujer no, eran santificados. Eh, en otra forma, los hijos, si esto no está justificado, no son santificados, los hijos serían inmundos. Ellos utilizaban este versículo de este 1 Corintios del capítulo 7 para decir que los niños son inmundos. En ese tiempo, si ustedes se acuerdan, en la ley de los judíos o de los israelitas, tenía que ser circuncidados los niños. Eh, pero el Señor había dado la circuncisión como una muestra, como una señal del convenio. No era una representación de que el varón tenía que ser circuncidado porque el varón era inmundo. Eso no quería decir. Si nosotros buscamos en Génesis, podemos leerlo mejor, a ver si puedo en la parte, mm, lo pueden buscar en las leyes de Moisés, donde explica claramente lo que es la circuncisión. Se lo dio a los israelitas como una señal de convenio, no como que ellos eran inmundos. Porque si fuera así, ¿por qué las niñas no habría nada para las mujeres? Solamente eran para los varones. Y todo esto fue un error de interpretación. Luego el Señor aclara en esto. Vamos a seguir leyendo. Tal vez como es cortito lo vamos a leer todo. Dice,
En los días de los apóstoles se observaba la ley de la circuncisión entre todos los judíos que no creían en el Evangelio de Jesucristo. Aconteció que surgió una contienda grande entre el pueblo concerniente a la ley de la circuncisión, porque el marido incrédulo deseaba que sus hijos fueran circuncidados y y se sujetasen a la ley de Moisés, la cual había sido cumplida. Recuerden que Jesucristo cumplió con su sacrificio, cumplió con esta parte de la ley de Moisés. Y aconteció que los hijos, habiéndose criado bajo la sujeción de la ley de Moisés, se guiaban por las tradiciones de su padre y no creían en el Evangelio de Cristo, de manera que llegaron a ser impuros. Estas eran las creencias de ellos. Muchos se guiaban por tradiciones. Y dentro de la iglesia nosotros tenemos muchas tradiciones también. No voy a hablar de estas tradiciones erróneas que tenemos dentro de la iglesia. Tal vez en algún momento podemos hablar de todas estas tradiciones que estamos teniendo, que en realidad no están en los manuales de la iglesia, en los manuales de instrucciones, ni tampoco nuestros profetas nos han hablado, ni nuestros líderes nos han hablado referente a esto. Recuerden que ya en los capítulos anteriores hablamos de que no porque un líder hable una sola vez de algo, ya es escritura. No, no es así. Actualmente tiene que ser aprobado por la primera presidencia y el Consejo de los 12 para ser escritura. Luego sigue diciendo en el 5, y se fue pues por esta causa que el apóstol escribió a los de la iglesia, dándoles un mandamiento no del Señor, sino de sí mismo, de que el creyente no se uniera al incrédulo, a menos que se abrogara la ley de Mosé entre ellos, para que sus hijos permaneciesen incircuncisos, y que fuese abrogada la tradición que decía que los niños pequeños son impuros, porque existía entre los judíos. Mas los niños pequeños son puros, porque son santificados por la expiación de Jesucristo, y esto es lo que significa la escritura. A veces, cuando nosotros estamos leyendo las escrituras, estamos buscando alguna información o necesitamos aclarar alguna de las escrituras y buscamos revelación referente a esto. A veces una escritura nos puede llevar a la información de otras cosas más sagradas y más elevadas. A medida que nosotros vamos aumentando en luz, vamos viendo otras cosas. A mayor luz vamos viendo más cosas. Y si nuestra luz incrementa, nuestro conocimiento se va a agrandar. Vamos a poder entender y comprender muchas cosas que antes no comprendíamos. Am, Vamos a pasar directamente a, a la sección 75. Esto fue en enero 25 de 1832. La iglesia tuvo una conferencia en la ciudad de Amherst, en Ohio, más o menos a 50 millas de Cleveland. José Smith escribió: los elders estaban ansiosos para que José Smith preguntara al Señor y hace saber su voluntad, a saber qué sería lo mejor o lo que él sería o lo que a él sería más agradable para él que ellos hicieran. Oso Pratt, el cual era el presidente de los Elders, en la conferencia él escribió: el profeta fue reconocido como presidente del sumo sacerdocio. Quien lo apartó como tal fue Sidney Rigdon. También, por pedido de los sacerdotes, el profeta preguntó al Señor, y la revelación fue dada y escrita en presencia de toda la congregación y nombrando muchos élderes a sus misiones. El profeta dictó dos revelaciones en esa conferencia que más tarde las combinaron y fueron escritas como Doctrina y Convenio 75.
La primera revelación es del versículo 1 al 22. Fueron dadas a un grupo de élderes que habían puesto sus nombres para ir a una misión. Y la segunda revelación, del versículo 23 al 36, que es lo que querían saber los deseos del Señor concerniente a ellos. No vamos a leer a todo, vamos a leer los primeros versículos, del 2 al 3, vamos a leer esto y vamos a ver alguna información que tengo. Dice, escuchad, oh vosotros que habéis presentado vuestros nombres para salir a proclamar mi evangelio y podar mi viña. He aquí os digo que es mi voluntad que salgáis y no demoréis, que no estéis ociosos, sino que obréis con vuestro poder. Quería el Señor que salgan a podar la viña. Yo no soy un podador, pero eh, busco información para ver cómo podar. Tengo dos árboles frutales y también tengo algunas plantas y me gusta podarlas para en el tiempo de primavera, eh, antes que empiece la primavera, podarla. Y busco alguna información y tal vez algunos de ustedes sepan cómo es podar las plantas. Eh, eh, para podar las plantas, uno debe saber eh, cómo debe hacerlo. Hay ciertas técnicas, depende qué tipo de árboles frutales o qué tipo de planta sea. Tenemos que tener mucho cuidado y hacerlo el tiempo en que se lo conoce como que la planta está durmiendo, em, que todavía no empezó la primavera. Es mejor hacerlo en ese tiempo, la podada, para que la planta no tenga ningún tipo de estrés o no sufra porque nosotros les cortamos la rama. También evita que se pueda pegar las plagas o alguna infección en la planta y causar daño. Lo que han podado saben para qué sirve. El podar también lo que ayuda es para que la planta tenga mayor fuerza, para que pueda dar toda su fuerza a las ramas principales o que los frutos sean eh, mejores todavía. Para eso se debe hacer la podada. Y en este caso también lo mismo. El Señor mandó a podar la viña, o sea que tenía que buscar la forma de cortar y sacar lo que es malo o sacar lo que ya no es útil, lo que no va a ayudar a la viña o a la planta, no le va a ayudar para el crecimiento. Tenía que ir y empezar a podar esto. Em, Hablando de esto, el presidente, tengo aquí una nota del presidente Kimball que habló de esto, de que muchos se sienten ociosos y no quieren hacer su función. Lo pueden encontrar en el manual de enseñanza de los presidentes de la iglesia. El presidente Spencer Kimball dijo, sin embargo, Dios nos ha dotado con talentos y con tiempo, con habilidades latentes y con oportunidades para utilizarlas y desarrollarlas en su servicio. Por tanto, espera mucho de nosotros, sus hijos privilegiados. En el relato de la higuera improductiva, que la encuentra en Mateo 21:19, el árbol que no producía fruto fue maldecido por su esterilidad. Qué gran pérdida para el individuo y para la humanidad sería que la viña no creciera, el árbol no produjera fruto, el alma no se expandiera por medio del servicio. Debemos vivir, no solo existir. Debemos hacer, no solamente ser. Debemos progresar, no permanecer pasivos. Debemos emplear nuestras habilidades en beneficio de nuestros semejantes, en lugar de guardarlas en la tumba del egoísmo. Debemos hacer todo lo posible para mejorar e incrementar nuestros talentos. Debemos esforzarnos de tal manera
que podamos producir buenos frutos. Em, He aquí dentro de la casa de John Johnson, donde se recibieron todas estas revelaciones. Muchas de las revelaciones fueron dadas aquí adentro de la casa de John Johnson. Em, Vamos a seguir leyendo. Em, dejamos, dejamos en el 3, dice, a partir del 4, alzando vuestra voz con el son de trompeta, proclamando la verdad de acuerdo con las revelaciones y los mandamientos que os he dado. Así que, si sois fieles, seréis premiados con muchas gavillas y coronados con honor, gloria, inmortalidad y vida eterna. Para todos aquellos que han deseado salir a la misión y, y han podado la viña del Señor, han, han juntado a los hijos del Señor, van a ser premiados eh, con muchas gavillas y coronados con honor, gloria, inmortalidad y vida eterna. Pero muchos aquellos que por algún motivo o algún problema no pudieron eh, salir a una misión, eh, le quería leer los versículos del adelante para aquellos que a partir del versículo 6, aquellos que por algún motivo o problema no pudieron salir a una misión. Dice, por tanto, de cierto digo a mi siervo William McGlady que revoco la comisión que le di de ir a la región del este. Al principio se le había mandado a la región del este, pero él estaba ocupado en otras cosas, él tuvo problemas, no quiso salir. El Señor le dice, en el versículo 7, y le doy una nueva comisión y un nuevo mandamiento, en el cual yo, el Señor, los reprendo. Aquí viene la justicia de Dios, dice, los reprendo por las murmuraciones de su corazón. El 8 dice, y pecó. Pero ahí viene la misericordia, demuestra su gran misericordia. No obstante, lo perdono. Y otra vez le digo, ve a las regiones del sur. No vas a ir ya a ese lugar, pero vaya a otro lado. O sea, se cerró una puerta, pero hay otra puerta abierta. Y para aquellos que por diferente motivo o problema no pudieron ir a una misión, no se sientan mal, sino que el Señor tiene otra puerta abierta, tiene otros medios para que nosotros podamos desarrollarnos también, progresar espiritualmente y, y también ayudar. Hay mucho trabajo, mucho acto de servicio dentro de la iglesia en la cual nosotros podemos ayudar y desarrollar nuestros talentos. Y si no tenemos, si uno considera yo no tengo talento, el tiempo que tenemos es un talento. Podemos utilizar el tiempo para que el Señor nos ayude. Así como el nuevo obispo Whitney no sabía qué hacer. Él tuvo que aprender que el Señor es la fortaleza. Él lo va a ayudar y lo va a fortalecer. Y yo le digo lo mismo a todos ustedes, de que no tengan miedo. El Señor es la fortaleza. Si Él lo llama, debemos confiar que Él nos va a ayudar. Como dijo Nefi, Él nos prepara el camino para poder cumplir lo que nos ha mandado a hacer. Y esto es una verdad. Muchos que han cumplido con llamamientos y misiones que se han sentido inadecuados, eh, el Señor lo ha ayudado, lo ha bendecido y lo ha fortalecido y al terminar su servicio como misionero o como el llamamiento que tuvo, al terminar se dan cuenta que por sí mismos no pudieron haberlo hecho. El Señor y el Espíritu Santo le ayudó muchísimo. Bueno, y a partir de ahí el Señor ya manda que los llama a todos los hermanos a que salgan a la misión. Y ya a William McGlady en el versículo 6 lo manda
que salga aquí en el versículo 9, vaya con mi siervo Luke Johnson, que vaya y proclame el Evangelio. En el versículo 10 dice, invocando el nombre del Señor, para que venga el Consolador, que le enseñará todas las cosas que le sean necesarias. Y esto como misioneros, los que hemos salido a la misión eh, y hemos dependido del Espíritu Santo, Él nos enseña las cosas que son necesarias, lo que nos va a ser necesaria para predicar el Evangelio o lo que es necesario para que nosotros podamos cumplir con lo que el Señor nos ha pedido. En el 11, como siempre, orando siempre para no desmayar, orando siempre para eh, no, no tener miedo, no, no sentirnos abatidos, que no sentirnos que es un peso muy grande. Si oramos, el Señor nos va a fortalecer. Y si hacen esto, estaré con ellos hasta el fin. Esta es una de las bendiciones que el Señor nos da y lo repite varias veces en estos versículos, eh, que va a estar con ellos hasta el fin. En el versículo 13 al último dice, estaré con ellos hasta el fin. En el 14 lo mismo, estaré con ellos hasta el fin. Y lo manda a leer de Orson Hyde con Samuel Smith, a Lyman Johnson con Orson Pratt en el versículo 14. Eh, o en el versículo 13, oh sí, ya lo dije, Orson Hyde con Samuel Smith. También en el versículo 14, bueno, ya lo dije, Lyman Johnson, Orson Pratt. En el versículo 15, Asa Dodd y Calvin Wilson. Eh, en el versículo 17, eh, Mayor Ashley y Bull Riggs, para que se preparen y salgan ellos a una misión. En el versículo 23, y además así dice el Señor a vosotros, o el de mi iglesia, que habéis presentado vuestros nombres a fin de saber su voluntad concerniente a vosotros. Aquí comienza la, la otra parte de la revelación, del 23 a 36, que es la otra parte. Lo que querían saber cuál es la voluntad del Señor para con ellos. En el versículo 24 dice, He aquí os digo que es el deber de la iglesia ayudar a sostener a la familia de esto, y también a la familia de los que son llamados y han de ser enviados al mundo para proclamar el Evangelio. Aquí me llamó mucho la atención porque a todos aquellos que salen en la misión, muchos dejan su familia con serios problemas. En ese tiempo dejaban a sus esposas, sus hijos con serios problemas económicos. Algunos tenían que pedirles a amigos que le cuidaran los hijos, para que le dieran de comer. Hubo serios problemas, graves problemas en ese tiempo. Y, y nosotros en este tiempo tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Si nosotros conocemos que hay algún joven o jovencita que el Señor la ha llamado, lo ha llamado para salir a una misión, pero sus padres dependen del trabajo de ellos, debemos prestarle atención a la familia de estos élderes o de las hermanas que salen. Debemos estar atentos a ellos, ver sus necesidades. Muchos de estos jóvenes en los países pobres, ellos son los que traen un poco de alimento a la casa, los que llevan algo de beneficio a los padres o a los hermanos más chicos. Y si nosotros sabemos que hay uno de estos jóvenes que sale en la misión, esa familia va a tener serios problemas. Eh, Podemos nosotros ser una fuente de ayuda y cumplir con este mandamiento que el Señor ha dado. En el versículo 24, es el deber de la iglesia ayudar
a sostener a la familia de estos misioneros o misioneras. Am, Debemos estar buscando a esta familia de estos jóvenes o de estas hermanas que, que ellos son de un gran beneficio para la familia. Al irse a la misión, su familia queda con ciertas y serias necesidades. Yo le he pasado también en mi casa esto. Em, y también a todo esto le dice el Señor lo mismo, ¿no? A partir del versículo 30, y le dice el Señor a estos que no se habían anotado para ir a una misión, sino querían saber qué era lo mejor que el Señor pensaba que era mejor, si le podía avisar, le dijo ahí, únase en el versículo 30, únase pues en el ministerio mi siervo Simeón Carte, Emer Harry, también Ezra Tyre y Thomas Marsh, vaya Hiram Smith y Reynold Calhoun, también Daniel Stone, Seymour Branson, Sylvester Smith, Gideon Carter, Ragle N., Stephen Burnett y también Micah Walton y Eden Smith. Todos estos tienen que salir, esa era la voluntad del Señor para que salgan a una misión. Y por último, quería compartir con ustedes em, lo que dijo el elder Richard Scott para volver a recordar, hermanos, em, la analogía con la luz física. En la segunda parte, yo se la había leído completo. Dice, la analogía con la luz física nos ayuda a entender el poder de la luz espiritual. Una lámpara en un cuarto oscuro elimina la oscuridad. Sin embargo, si las tinieblas son muy intensas, tal vez venzan a la luz. ¿Cómo sucedería si se sumergiera una bombilla eléctrica encendida en un recipiente de tinta negra? La luz espiritual vence a las tinieblas de la ignorancia y la incredulidad. Cuando la transgresión oscurece la vida de una persona, el concentrarse en las verdades espirituales del Evangelio atraviesa las tinieblas como un rayo láser, penetra la más oscura de las tintas. Aquí habla de dos cosas. Una de que nuestra ignorancia puede causar esta neblina. Nosotros debemos romper esta neblina de la ignorancia y la incredulidad. A veces debemos ser creyentes, debemos tener una actitud de creer y la actitud de creer nos lleva a la fe. Recuerda la semilla de alma, si nosotros tuviéramos una semilla pequeñita, si nosotros pudiéramos creer solamente, esto hace que la semilla crezca y esta es la fe. La ignorancia y la incredulidad es el mayor problema que estamos teniendo. Tenemos que salir de esto. También la otra es la transgresión, el cometer pecado, el caer en pecados de omisión o comisión. Em, Esto oscurece nuestra vida, pero si nos centramos en las verdades, en los principios del Evangelio, en las cosas espirituales, en los testimonios que nosotros hemos logrado a través de toda nuestra vida, nosotros podemos salir de este problema, de esta gran oscuridad que es la duda, el pesimismo, eh, la ignorancia, la incredulidad, las dudas que nos atormenta y la falsa información que existe. Debemos aferrarnos a las verdades que tenemos. Esto es todo lo que tengo para usted, hermano. Yo sé que hay mucho por hablar, hay muchas cosas que he dejado de lado, pero el tiempo es muy corto. Espero que le haya gustado. Dele un like si le gustó, o también pueden compartirlo. Así pueden llegar estas informaciones
a todos nuestros hermanos y hermanas. Gracias y nos veremos en la próxima. Hasta luego.